Tiene la palabra el diputado Ricardo Burchaile. Gracias, presidente. En realidad, quiero decir que estaba escuchando a los diputados preopinantes y la primera impresión que tengo es que la oposición es responsable absolutamente de la fuga de divisas del país. Y la verdad que me parece muy raro. Este gobierno, que en los últimos 5 años se han fugado 80.000 millones de dólares, a ser responsable a la oposición por lo que dice y no al gobierno por lo que hace, de la fuga de 80.000 millones de dólares, por lo menos me parece una inconsistencia. Creo que hay que asumir las responsabilidades de la acción y eso es lo que no hace el oficialismo. Yo entiendo el enorme esfuerzo que hacen para explicar lo inexplicable, porque parecía recién que estábamos en un sistema virtuoso de premios y de captación de fondos ociosos en el mundo para sustentar la economía argentina. Y dentro de eso el diputado preopinante hablaba de los momentos en que se dieron estas leyes de blanqueo. ¿Sabe cuándo se dieron todas esas leyes de blanqueo? En momentos de crisis. En momentos de crisis que se asumían como crisis. El año 87 era un momento de crisis muy fuerte en el país. Y tal como dijo el diputado Yarade, en ese momento no había la ley vigente de lavado que se sancionó allá por el año 2000. ¿No? Creo que la 23737 a que hacía referencia. En el año 92 estábamos con el gobierno de Menem y poco tiempo después se desencadena el tequila. Y el año 2008, que empieza a regir en el 2009, estábamos en un momento muy crítico de la economía mundial y de la economía argentina. Entonces quizás haya que incorporar las bondades de que se exhibe, que haya que incorporar que estamos en un momento de crisis como en todos los anteriores hechos de blanqueo. Pero que no me digan que esto es un llamamiento a los capitales que están en los paraísos fiscales para que vengan a comprar un sedín a la Argentina que no devenga intereses y para pagar impuestos. Digo, cuanto menos esto es ingenuo, entiendo el esfuerzo que hacen, por eso no hablan del proyecto, pero, Presidenta, la idea acá es hablar del tema que nos aboca, que tiene que ver con el blanqueo de capitales que propone el gobierno. Nosotros nos preguntamos, ¿es necesario, es oportuno, es conveniente este blanqueo de capitales? Para nosotros no, para el oficialismo sí. ¿Por qué decimos que no es necesario el blanqueo de capitales? Porque mire, por más que se haga un esfuerzo enorme para decirnos que el mundo se nos vino encima, la verdad es que el mundo, para la Argentina, tiene un escenario y un contexto internacional increíble. Las tasas internacionales están lo más cercanas a cero, y mientras los países de la región crecen a tasa del 3, 4% y las reservas se multiplican por 2 y por 3, y las tasas de inflación son bajas, nosotros nos debatimos por debajo de los promedios de crecimiento del país. La inversión extranjera directa del país es la peor de los últimos años y voy a hacer una salvedad. Es cierto que en el último año hay una inversión extranjera directa de 12.000 millones de dólares, pero lo que quiero decir es que esa inversión extranjera directa poco tiene que ver con la inversión productiva, porque en los últimos 2 años se han generado 90.000 puestos de trabajo en el sector privado, 90.000, que no alcanza ni siquiera al incremento de la oferta laboral de los jóvenes que se proyectan. Entonces empecemos a plantearnos estas cosas de las que decimos y estamos hablando. Decimos que no es necesario, porque la Argentina tiene potencialidad para generar estos recursos, porque como bien decía el miembro informante, el diputado Feletti, Prebisch se daría la cabeza con los deterioros de los términos de intercambio que tenemos hoy en la Argentina, porque en la década del 70, para comprar un automóvil de alta gama, usted necesitaba casi 900 toneladas de soja. Hoy necesitamos 300 toneladas de soja. Mire cómo les ha ido a los países industrializados. Y mientras necesitábamos más de 100 toneladas de carne de exportación, hoy necesitamos 30. Qué mal que estamos en los términos de intercambio. La verdad que estamos muchísimo mejor. ¿Cuánta plata pensamos captar con esto? Los más optimistas dicen 4.000 millones de dólares. Bueno, yo le quiero decir que en los últimos meses, o como decía un diputado preopinante, quizás desde la sanción de YPF, de 15.000 millones de dólares que teníamos a plazo fijo, hoy tenemos 7.500. Eso se llama confianza. Y esa confianza la ha perdido el país. Me pregunto si nos ganaremos la confianza
de los amigos de dinero mal habido para traer, aunque sea, 1.500 millones. Y traigo a colación que el último blanqueo del año 2009 al país, y hay una gran diferencia, en aquel momento no era necesario traer el dinero en efectivo, ni en bolsas, ni en cuentas bancarias. Lo que había que hacer es exteriorizar un activo. En ese momento se exteriorizaron 4.000 millones de dólares, 600 ingresaron al país. Entonces digo, ¿es necesario? No. La pregunta, ¿es oportuno? Menos. Cuando el gobierno tiene una crisis de credibilidad, ¿alguien cree que se le fueron 7.500 millones de dólares de los bancos que van a venir de afuera a traernos plata a la Argentina? Cuanto menos es iluso. Entonces creo que tampoco es oportuno este blanqueo. Y tampoco es oportuno porque las denuncias de corrupción que pesan sobre el gobierno y sobre los amigos del gobierno es enorme. Y que tiene relación directa con la modificación de la democratización de la justicia. Creo que hubiese sido muy sano entre todos discutir estos temas profundos, porque tanto la democratización de la justicia, más llamada democratización, como esto que se plantea como una cuestión de Estado, seguramente lo hubiéramos podido votar muchos bloques. Da la casualidad que ambas leyes la van a votar absolutamente solos. Y con menos votos todavía que otros. Entonces me parece que hay que pensar. Y nosotros decimos, yo entiendo que al oficialismo no le guste que se hable de narcolavado, y el miembro informante decía es para el ahorro de los argentinos. No es cierto, porque el artículo 3 de la ley dice que pueden blanquear las personas físicas o jurídicas, que estén inscriptas o no, y nada dice si tienen que ser argentinos o no. Digo, un colombiano, un peruano, un chileno, un suizo puede traer la plata acá. La pregunta es, ¿qué peruano, qué colombiano, qué suizo, qué chileno traería la plata en este país y en este contexto? Entonces nosotros decimos, oportuno tampoco. ¿Es conveniente? Menos que menos. Porque en la Argentina nos ha costado mucho y nos cuesta mucho tener una conducta fiscal. Porque es cierto lo que se decía, había una presión impositiva baja porque había una recaudación fiscal baja. Se ha mejorado mucho eso en la Argentina. Estamos tirando por la borda todo ese esfuerzo. Hoy el concepto que esta es una ley a medida para los ricos, no para los pobres. Y si no, vamos a los ejemplos. Le cobramos impuestos a las ganancias a los jubilados, le cobramos impuestos a las ganancias a los trabajadores. Entonces, hay impunidad para los más poderosos y siempre pagan los que menos tienen. Ganan los evasores. Y esto es este proyecto de ley. Así que este blanqueo es un sistema tributario injusto y de una altísima presión tributaria. Y fíjese los contrasentidos cuando hablamos de este sistema virtuoso de llamarlo fondo de los paraísos fiscales. Mientras llamamos esos, ya no los llamamos evasores, llamamos argentinos que ahorran, que hace poco eran cipayos y los mandaban a los que tenían moneda extranjera con bonete y todo a la cola para que cambiaran los dólares para ponerlo en peso. Y eso lo dijo la presidenta. Mientras vemos las bondades de este sistema, el gobierno pasó de 3 leyes anti-evasión a 2 leyes de blanqueo. Llevaron con Menem el IVA del 18% al 21% y lo generalizaron en los servicios. Eliminaron con Menem el impuesto al procesamiento del petróleo. Eliminaron los impuestos a los activos y pusieron bienes personales para beneficiar a los empresarios pobres con empresas ricas. Repito, pagan ganancia a los jubilados y los trabajadores. El impuesto inflacionario es el más regresivo y el más injusto, porque pagan los que viven de un salario. Entonces, en la Argentina le cobramos más de 100.000 millones de pesos de impuesto inflacionario. El monotributo, no se cambian los tramos de escala del monotributo. Estamos ejerciendo una presión fiscal insoportable para todas aquellas personas que le dijimos, muchachos, vengan a la regularidad. Los estamos forzando a la irregularidad. Y por último, cuando nos dicen que no tenemos propuesta, decimos, hemos tratado y se ha dicho acá, la renta financiera está exenta, la renta minera está exenta y nunca hemos podido tratar. Tomo el desafío y me queda un minuto del diputado Feletti para discutir cómo se hace un sistema virtuoso. Él es presidente de la Comisión de Presupuesto. Y voy a terminar, Presidenta, diciendo que mientras las economías regionales hoy tienen un dólar, tengo productores bananeros en Formosa que no pueden ni vender dentro del país y se están fundiendo. ¿Sabe cuánto cobran el dólar
5,27 menos derecho de exportación, 4,75. Y de los 4,75 después le tienen que detraer todos los impuestos. Y entonces así estamos. Esta es la realidad de la Argentina, que premia la evasión, la especulación, en detrimento de la producción. Y por eso, y voy terminando con el diputado Baquier, y seguramente el bloque nos va a acompañar, hemos decidido que nos vamos a sumar al programa Mirar para Cuidar, que ha convocado la presidenta. Y vamos a mirar a los evasores y delincuentes que entren al banqueo para cuidar la honestidad de los argentinos. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, diputado. Título 2, diputado Brusaire, sí. Gracias, presidente. Bueno, no, hablo de la consistencia entre los sujetos incluidos en el texto del artículo 3, inscriptos o no en el impuesto a las ganancias, y el artículo 13, que habla que será requisito de usufructo de los beneficios que otorga la presente los contribuyentes que hayan cumplido con la presentación y pago al 31 de mayo del 2013. Si yo mal no interpreto, presidente, lo que está hablando es el requisito del artículo 13 para aquellos que no estén inscriptos. Por lo tanto, para los que estén inscriptos. Por lo tanto, quienes no estén inscriptos deberían estar exceptuados del cumplimiento. Le solicito solamente que me aclare esto el miembro informante.